Ojo, ojito el Kirby, ¿eh? Bueno, vamos a abrir esto. A ver, vamos a conectar el cargador que se descarga la máquina. Joder. Madre mía. Qué desastre. A ver. Vale, ahí está. Sí, bien. Ok. Ok. Bueno, pues muy buenas tardes. Soy estudiante del Instituto Tecnológico de Los Mochis, cursando actualmente la carrera de Ingeniería en Electromecánica, en este caso el segundo semestre, y voy a hablarles del tema de diagramas de fase de tipo eutéctico, en específico dos metales completamente solubles en estado líquido y parcialmente solubles en estado sólido. ¿Sale? Este tema viene dentro del plan de estudios de la materia de tecnología de los materiales, que está impartida por la docente Gabriela María Arismendi Valdés. Ay, madre mía. Nah. O sea que sí. Ok. Bueno, primero que nada vamos a aclarar algunos conceptos pues frecuentes que se van a estar tratando aquí, o que por lo menos se necesitan para comprender un poquito de lo que se va a estar hablando aquí. Entonces, esto se hace ya que a veces se usa pues de forma inadecuada algunos términos y no se sabe exactamente de lo que se está hablando. ¿Sale? Bueno, primeramente, ¿qué es una fase? Bueno, en términos de aleaciones metálicas y diagramas de fase, una fase es cada una de las partes homogéneas, físicamente separables, en un sistema formado por uno o varios componentes. Por ejemplo, dos líquidos que sean inmiscibles como el agua y el aceite son dos fases líquidas distintas, ¿sí? Ya que no se pueden disolver una de otra. ¿Sale? Entonces así mismo pasa en estado sólido con las aleaciones metálicas. Puede existir un sólido pero que esté formado por dos fases. Joder. Asimismo pasa, en estado sólido. Puede existir un sólido pero que esté formado por dos fases con distinta composición. ¿Sí? Y un ejemplo sería en el granito, que se puede apreciar a simple vista las distintas fases que lo componen. ¿Sale? Distintas sustancias para que se comprenda un poquito mejor. Bueno, ¿y qué es un componente? En estos términos, pues componente es cada uno de los elementos o compuestos que forman parte de un sistema. En el caso de las aleaciones metálicas, un sistema sería el componente de hierro y níquel, ¿sí? Y la composición de una determinada aleación de este sistema sería la cantidad de hierro y níquel que contiene. Otro ejemplo podría ser el sistema de trióxido de dialuminio y dióxido de silicio, cuyos componentes serían claramente trióxido de dialuminio y dióxido de silicio, muy usado en diseños de cerámicas y vidrios. ¿Qué es un microconstituyente? Bueno, estos dos conceptos que voy a explicar aquí pues son un poquito más sencillos. ¿Sale? Un microconstituyente pues es una fase o mezcla de fases que se han formado a una temperatura determinada. Por ejemplo, el eutéctico, que es el que vamos a estar hablando aquí, se forma con la aleación plomo y estaño a 183 grados centígrados. ¿Sí? Entonces esta es una diferencia que tiene de pues la fase, que solamente puede existir en una aleación determinada a una temperatura determinada. ¿Sale? Y un ejemplo pues sería el plomo y el estaño a 183 grados centígrados. ¿Sale? Entonces, ¿qué es composición? Es la cantidad de cada componente que contiene una fase, un microconstituyente o una aleación. ¿Sale? Entonces, bueno, la composición vendría siendo la cantidad o la proporción que tiene una aleación. ¿Sale? Puede ser, por ejemplo, una aleación de plomo y estaño que sea 50-50,
Sí, ese sería un ejemplo de composición. Bueno, sigamos. Este para mí, pues creo que es el concepto más importante que se tiene, bueno, del que más se tiene que entender, porque pues eso es lo que se va a hablar aquí a final de cuentas, ¿no? Entonces, en temas de aleaciones metálicas enfocadas en metalurgia, desde un punto de vista físico, químico y mecánico, los diagramas de fase nos indican qué fases serán estables para cada temperatura y composición. Entonces, aquí abordaremos fundamentalmente los diagramas de fase binarios, es decir, los formados por dos componentes, o en este caso, lo más común, pues dos metales, ¿no? Estos diagramas pues son una herramienta muy importante, ya que nos servirá como guía o mapa para poder encontrar la microestructura que debería existir para una composición dada y a una temperatura determinada. ¿Sale? Aquí puse pues dos ejemplos muy bueno, que están de adorno nada más, porque los que voy a explicar pues están más adelante. Estos están pues para que te hagas una pequeña idea de lo que viene siendo, ¿no? Bueno, ahora sí, yendo directamente al grano del tema, voy a explicar pues la solidificación eutéctica, ¿sí? ¿Qué pasa cuando una aleación metálica entra en enfriamiento y empieza a entrar en estado sólido, ¿sale? Mediante un diagrama. Entonces, cuando un diagrama de fases presenta un eutéctico como el de la figura mostrada, es decir, la figurita de abajo, la aleación que contenga exactamente la composición del punto eutéctico se denomina composición eutéctica, que el punto eutéctico vendría siendo este punto de aquí, ¿sale? Que aquí es donde sale, mira, 71,9%, que en este caso sería una solución de cobre, ¿sale? Entonces este sería un punto eutéctico. Ahora, si la composición es inferior a la composición del punto eutéctico, ¿sí?, se le denomina aleación hipoeutéctica, y si es al revés, es decir, que la composición es superior, se le denomina hipereutéctica, que más adelante voy a mostrar unos ejemplitos para que se entienda pues un poquito mejor, ¿no? Bueno, aquí hay otros conceptos, solvus, ¿sí?, que es esta línea curva de aquí, ¿sale?, que es pues lo que marca pues es lo que marca la solución alfa, ¿sí?, lo que diferencia de la solución beta, que es esta de aquí, ¿no? ¿Sale? Bueno, solvus, también llamadas líneas curvas de solubilidad, indican la solubilidad máxima, solución saturada, de B en A, que es en este caso pues la solución alfa, o de A en B, la solución beta, en función de la temperatura. Bueno, pues esto que se explica aquí es básicamente de este punto, ¿sale?, a este punto de aquí, ¿sí?, de A a B y de B a A, ¿sale? En este caso el solvus nos marca hasta dónde llega la solución alfa, que en este caso nos indica el límite de solubilidad, que es solución saturada, y acá nos muestra pues la solución beta, ¿no? Ok. Bueno, pues el punto es el punto eutéctico. Bueno, pues eso ya lo expliqué, aquí está, sale el punto eutéctico del diagrama. Y bueno, aquí tenemos una formulita de lo que es el líquido sobre temperatura eutéctica, sobre enfriamiento, produce solución sólida alfa más solución sólida beta. ¿Qué viene siendo eso de ahí? Eso de ahí es toda esta área de aquí, ¿sale? Aquí dice alfa más beta, es todo el líquido, esto de aquí, que la formulita sería temperatura sale temperatura eutéctica sobre el enfriamiento, ¿ok? Y bueno, pues aquí es un ejemplo de una aleación de solución sólida. Aquí está el líquido, que en este caso pues es la solución alfa más beta. Aquí está la solución alfa, aquí está una solución de alfa más un poco de líquido, y aquí viene un líquido completamente puro, ¿no?
O sea, obviamente de un metal, porque estamos hablando de aleaciones metálicas. Esto sería un ejemplo. Aquí viene un ejemplo pues de porcentaje en peso, en este caso del estaño, de cómo están pues más o menos distribuidas las partículas de la solución alfa, que en este caso pues es un porcentaje de peso en estaño, y aquí pues cómo están divididas las partículas de líquido, ¿ok? Y aquí viene, o sea, aquí sale cómo están divididas las partículas y aquí el porcentaje en peso del estaño, pero aquí ya está en estado líquido. Aquí ya está, o sea, como se puede ver en el diagrama, mientras más abajo esté la temperatura, más llega a este punto, que es la solidificación, ¿no? Bueno, siguiendo. Otro ejemplo. Aleaciones, que rebasan el límite de solubilidad. Bueno, pues aquí sale otro diagramita que es un poquito, pues, diferente a este que está aquí. ¿Sale? Pero a final de cuentas, bueno, lo que importa es que es una aleación metálica. La verdad, no entiendo muy bien qué sea esto de aquí, pero pues, como siempre, pues la línea Solbus que divide la solución, ¿sale? Del líquido, en este caso es alfa más beta y el líquido puro que está aquí, alfa más líquido. O sea, otra vez volviendo al punto de solidificación, aquí está en estado líquido, porcentaje en peso del estaño, hasta aquí, todo eso, ¿no? Bueno, aleaciones hipoeutécticas. Aquí vamos a repasar un poquito que se le denomina aleación hipoeutéctica si la composición es inferior a la composición del punto eutéctico, es decir, que la composición, que en este caso es esto de aquí, sea inferior al punto eutéctico, que sería todo esto de aquí, esto de arriba, ¿sale? Entonces aquí se muestra pues el esquema, que la verdad no entiendo mucho, pero aquí pues entiendo que sale cómo está en una imagen real a un nivel microscópico, cómo se conforma la microestructura de esta aleación. Como se puede ver, las partículas no se han disolvido del todo, pero están en proceso de, ¿no? Y aquí sale otro ejemplo, la aleación eutéctica, que es de la que estamos hablando ahorita. Aquí se puede ver que las partículitas, estas que estaban acá, ¿sale? Ya se están empezando a disolver, ¿sí? Es decir, se están empezando a enfriar, a solidificar. Es algo raro, o sea, es algo también interesante saber que dos sustancias líquidas se pueden disolver al enfriarse y entrar en estado sólido. Bueno, al menos a mí me parece interesante. A ver, esto... Sí, ok. Bueno, aquí está un ejemplito de un diagrama de fase con metal parcialmente soluble en estado sólido. Es decir, un diagrama de fase eutéctico. Estamos hablando de un metal que no se disuelve del todo, ¿sale? En estado sólido, pero que lo hace de una manera parcial, ¿sale? Entonces, supongamos que tenemos una aleación plomo y estaño con un 61,9% de estaño. Se puede apreciar que es una aleación de composición eutéctica, es decir, es la aleación marcada como A, es decir, alfa, que es esto de aquí, ¿sale? En el diagrama de fases de plomo-estaño que se muestra en esta figura, ¿no? Que es un diagrama de fase en este caso. Aquí estaría el plomo y este sería el estaño. Aquí estaría la solución del estaño y aquí la del plomo. Cada vez pues se van adentrando al centro, que en este caso aquí está el punto eutéctico, y pues empiezan a enfriar y a disolver entre sí. Entonces, por encima de la temperatura eutéctica, que hace rato comentábamos que era de 183 grados centígrados, la aleación está en estado líquido, ¿sale? Entonces, si está por encima de esta temperatura, es decir, si es más de 183 grados centígrados, está en estado líquido. Entonces, al enfriar la aleación hasta la temperatura eutectoide, que en este caso pues no tengo el dato de cuál sería esa temperatura, pero cuando entra en ese estado, pues empezará a formarse el eutéctico de la solución alfa más beta, con una microestructura laminar como se puede apreciar en la figura 8, que es esta de aquí.
que estaría conformada de un 61,9% de estaño y 38,1% de plomo. Este sería un estado pues casi final de la solidificación del metal, ¿sale? Vimos cómo primero estaba así, o sea, las partículas súper separadas, luego ya se empezaron a desparramar un poquito y ya después las tenemos completamente, bueno, casi completamente disueltas, ¿sale? Ya con una microestructura sumamente sólida y firme ya, ¿sale? Bueno, ahora sí, pues vamos con un poquito de un tema más interesante. Bueno, realmente ya expliqué todo lo anterior y de hecho no en su totalidad. Algunas cosas, bueno, muchísimas cosas son las que ignoro. Pero pues esto sí me queda pues bastante claro y creo que al final es la información, bueno, que nos tiene que quedar a todos, ¿sale? Sobre este tema. Entonces, ¿cuáles son los usos de una aleación metálica eutéctica en el uso diario de la vida cotidiana de distribución industrial electromecánica, ¿no? Bueno, en este caso hay un ejemplo de una aleación de soldadura blanda de plomo estaño que su composición sería de un 50-50, ¿no? Mitad plomo, mitad estaño. Entonces, estas que pueden hacer, bueno, pueden utilizarse para soldar cobre y la mayoría de las aleaciones de cobre, aleaciones de níquel, plomo y acero. Esta soldadura blanda de propósito general presenta un variado rango de fusión y se utiliza para aplicaciones automotrices, de radiador, de reparación de desagües y aplicaciones eléctricas. Como aditamento puede ofrecerse en distintos diámetros de alambre, ¿sí? Entonces tiene usos muy útiles, en este caso estas piececitas de aleación. Ojo, estamos hablando de aleaciones metálicas eutécticas, donde los metales son parcialmente solubles en estado sólido, ¿sale? No completamente. Bueno, sigamos con otro material, que en este caso es un metal de soldadura blanda de aluminio, que no sé por qué es de aluminio si su composición es de estaño y zinc. Bueno, a saber, ¿no? Pero bueno, el caso es que este material es muy utilizado en locales como de reparación de componentes electrónicos, ¿sí? Esta soldadura blanda tiene una buena resistencia a la corrosión y buena resistencia a la tensión, con un rango de fusión que comienza a los 390 grados Fahrenheit. Evita que se provoquen daños a los componentes electrónicos críticos, como así también la deformación y segregación del sustrato. Con frecuencia se utiliza bajo la forma de alambre para rociado en capacitores y otros componentes electrónicos. Entonces, bueno, es muy importante saberlo esto, ¿no? Que en su mayoría este tipo de material se utiliza para reparación, mantenimiento de cualquier componente electrónico que funcione a través, bueno, de circuitos. Puede ser una placa madre de algún ordenador, puede ser algún procesador de algún ordenador, alguna placa de procesamiento gráfico de algún ordenador, incluso otras cosas más comunes como lo puede ser una consola de videojuegos, porque también sabemos que funcionan pues con una placa de circuitos electrónicos, mandos de videojuegos, controles remotos, todo lo que funciona a partir de circuitos electrónicos. Este material se puede usar sin ningún tipo de problema para mantenimiento y reparación de dichos componentes. Entonces es algo casi necesario, ¿no? En la vida cotidiana. Y luego vamos con este que es más común todavía, que es el alambre de soldadura blanda de plomo estaño en su composición 60% de plomo y 40% de estaño, ¿sale? Estas conforman el grupo más grande y más utilizado de las aleaciones de soldadura blanda. Las soldaduras blandas de plomo estaño son compatibles para su uso con todos los tipos de limpiadores de metales base, fundentes y métodos de calentamiento. La soldadura blanda de plomo estaño 60-40, casi eutéctica, ojo, no es completamente, es adaptable particularmente al trabajo delicado o cuando la temperatura de soldadura es crítica. Este ítem en particular está disponible en un diámetro de 1 a 16 pulgadas y puede ofrecerse en otros tamaños también.
Además es una soldadura blanda de solidificación rápida para trabajos de estañado y electrónica fina. Volvemos a lo mismo. Esta partecita de acá, ¿sí? Esto de aquí tiene un uso muy parecido a este, solamente que este sirve más como soldadura, ¿sale? Pero es igual, o sea, incluso más necesitado que este de aquí, ¿sale? Igual para componentes electrónicos, de los más comunes que hay, entonces es muy importante. Bueno, pues esto ha sido todo por mi parte. Espero que la información pues haya sido de utilidad. La verdad, ignoro muchísimas cosas, pero hay otras que me quedan claras y pues eso es lo más importante. Bueno, muchas gracias por ver y hasta la próxima.